¿Cómo ves este vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Sabías que la respuesta a esta pregunta depende de cómo ves las circunstancias que atraviesas en el día de hoy? Acompáñanos a reflexionar sobre esto. Muchas veces se usa este reto, el asunto de preguntar si la persona ve el vaso medio lleno o medio vacío. Y es que de alguna manera esta es una forma de auscultar los pensamientos que tiene la persona acerca de alguna circunstancia. Nos ayuda a ver si la persona tiene la mente positiva o si tiene la mente negativa, si es pesimista o tiene esperanzas, si es una persona positiva y ve un rayo de esperanza, ¿verdad?, en la situación. Y ciertamente toda circunstancia tiene dos maneras de ser vista, dos lados, como una moneda. Una moneda tiene una cara, tiene otra cara, algunos ven una cara, otros ven otra cara, un vaso medio lleno, algunos lo ven medio vacío. Todo depende de las circunstancias y todo depende del punto de vista. Un ejemplo de ello es esta situación de la pandemia. Esto es una situación muy terrible que vive la humanidad, que vive el mundo entero. Cuánta crisis, cuánta desesperación, cuánto cansancio, cuánta pérdida, cuánta muerte, cuánta enfermedad, cuánto temor. Y sin embargo, para algunas personas, pues esta ha sido ha presentado unas oportunidades tremendas. Y aunque sí sufren y aunque hay pérdida, han visto oportunidades para crecer, para que surjan nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de descubrir que a veces la distancia no necesariamente tiene que quebrantar las relaciones, que las podemos mantener, que aunque estemos quizás en el términos de la iglesia, unos en un lugar y otros en otro, podemos estar en la misma comunión, podemos sentarnos a la mesa juntos. También han surgido nuevas maneras de ser familia y claramente hemos visto que nuevos proyectos, nuevos negocios, nuevos empleos y nuevas formas y esperanzas han surgido en los negocios y en los trabajos. Y en la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos de esto, muchísimos de ellos, de situaciones y circunstancias en las cuales hemos visto esta lucha de cómo un grupo ve una cosa de una manera y otro grupo lo puede ver de otra manera, la misma circunstancia en siervos del Señor. Y a mí me encanta ver las circunstancias alrededor del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, porque se puede percibir esta diferencia en muchas circunstancias. Y me encanta ver esto en una situación en particular que quizá no se ve claramente, pero si rebuscamos un poco, lo podemos inducir, ¿verdad?, y ver ahí. Y es la toma de Jericó por parte del pueblo de Dios y guiados por Josué, quien fue el sucesor de Moisés. El texto dice en el verso 1 del capítulo 6 de Josué: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir, nadie podía entrar. Lo que nos dice esto es que la ciudad estaba cerrada, simplemente. El problema era que el Señor le había dicho a ellos y le había ordenado en los versículos subsiguientes que tenían que tomar esta ciudad. No solo que la tenían que tomar, sino que se las había entregado. Y me imagino que en las mentes y los pensamientos de muchos, pero si no las ha entregado, ¿por qué está tan cerrada? ¿Por qué el muro es tan grande, verdad? Porque si Dios lo dijo así. Así que el Señor le ordenó tomar la ciudad. En el verso 2 decimos: pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó, a su rey con sus guerreros. Esta ciudad era en esos momentos impenetrable. No compaginaba una cosa con la otra, la orden de Dios con lo que ellos veían de frente, porque además de tener sus puertas cerradas, se dice que esta ciudad estaba rodeada de un muro espectacular, que ha sido objeto de mucho estudio, de muchas excavaciones, ¿verdad? Y se piensa que ese muro se cree que era de 2 metros de ancho. 2 metros son para nosotros 6 pies de ancho, así que no era una pared finita, era una pared impenetrable. El problema es que ellos tenían una orden, el problema es que había una promesa que ellos tenían que ver cumplida y esperaban ver cumplida, pero lo que veían de frente no iba con eso. Había un muro impenetrable, unas puertas bien cerradas y me imagino que una guardia montada en esos muros, una guardia ahí vigilando que nadie penetrara. En ningún momento el relato habla de las actitudes del pueblo. Sin embargo, ni de lo que ellos pensaban, pero nosotros conocemos la naturaleza humana.
porque somos humanos y sabemos que muchas veces nuestros pensamientos divagan en alguno de esos dos lados, ver las cosas buenas o ver las cosas no tan buenas. Así que no debe haber faltado entre aquella gran multitud del pueblo de Dios que sabemos porque conocemos su historia plasmada en las Escrituras, de las luchas que tuvo Moisés, de las confrontaciones, de que un día cuando él va a encontrarse con Dios en el cielo y cuando regresa encuentra que hay una fiesta de adoración a otro Dios. Así que me imagino yo que como era el mismo pueblo, en ese momento debió haber habido un grupo muy grande que viera aquel muro que tenían de frente como algo que ponía en entredicho la palabra de Dios, como algo que ponía en entredicho la promesa del Señor y el mandato del Señor. Sin embargo, de seguro, mientras los de las trompetas terminaban de construir sus instrumentos, porque el Señor le dice, no, esas trompetas no eran las trompetas de metal que conocemos ahora. En ese momento dice que era de cuernos de carnero, había que forjarlas, había que terminarlas, había que construirlas. Y mientras hacían ellos esto, yo me imagino que algunos de los que luego marcharían pensaban, a rayos, pero esto es cosa de loco. Esa pared jamás va a caer. Esa pared la tenemos de frente, no vamos a poder hacer esto. Este tipo sí que está loco de verdad, está peor que Moisés. Ahora sí que se fue a ajuste lo de ver la tierra prometida. Hasta aquí llegamos nosotros. Mientras otro grupo, entre los cuales quizás habían algunos que habían cruzado el mar cuando se abrió, huyendo ellos de los carros del faraón. Debe haber en ese grupo todavía algunas personas que disfrutaron de la sombra que el Señor, de aquella nube que el Señor ponía para protegerlos del sol y guiarlos en el día, y del calor y la protección de aquella flama flotante en el cielo que de noche los guiaba también. Y esa gente que había experimentado a Dios de esa manera, quizás entiendo yo que estaban confiados porque recordaban la fidelidad de Dios, porque sabían que Dios estaba ahí. Habían comido maná, habían saboreado las carnes de las codornices, habían visto tantas cosas, habían sido confortados y guiados. Por lo tanto, cuando veían aquella muralla, no veían algo impenetrable, no veían un problema, porque Dios estaba con ellos. Ese grupo posiblemente decía, vamos adelante porque Dios está con nosotros. Vamos adelante porque Dios es grande. Esos son los que ven el vaso medio lleno. Vamos adelante porque Dios es fiel. Vamos adelante porque Dios cumple sus promesas. Vamos adelante porque Dios nunca, como dice un himno que canta nuestro hermano Aquino, Dios nunca falla. Nuestro Dios es real. Las piedras de esos muros no son nada ante el poder de nuestro Señor. La altura y la anchura de esa muralla no nos va a detener. Es aquí una oportunidad, otra nueva oportunidad para grabar en nuestras mentes otro milagro grande de las cosas poderosas que puede hacer nuestro Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Yo no dudo que hubieran esas luchas en las mentes de muchos, pero ¿tú sabes lo que hizo la diferencia? La diferencia la hizo la fe. La diferencia la hizo la obediencia. La diferencia la hizo algo que lo acompañó al pueblo en esta gesta de victoria y de gloria al nombre de Dios. Mira lo que dice el verso 9. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas nunca dejaron de sonar. Lo voy a repetir. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Nunca cesó el estruendo de las trompetas. Nunca cesó el sonar de las trompetas. Y ese sonar de las trompetas tiene muchas funciones para mí en este relato. Para mí, una de las representaciones de ese sonar de esas trompetas es la presencia de Dios todo el tiempo con ellos. Porque el relato no lo vamos a leer completo, pero las instrucciones del Señor fueron que rodearan la ciudad con sus trompetas y con el arca una vez cada día, pero que el último día le dieran 7 vueltas. Imaginen ustedes una ciudad grande,
7 vueltas. Así que dice que todo el tiempo entonces estaban estas trompetas y estos estruendos de estas trompetas que representan para mí esa presencia de Dios, ese poder de Dios, la alabanza del pueblo. Y alguien puede decir, pero pastora, ¿cómo que la alabanza del pueblo? Si dice la palabra que el resto del pueblo, en el verso 10, dice al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar, hasta el día en que les diera la orden de gritar de voz en cuello. Pastora, no era la alabanza del pueblo si ellos estaban enmudecidos, tenían que estar callados. Lo que pasa es que sí, iban callados en obediencia. Y es que muchas veces la obediencia es una forma de demostrar y elevar al cielo nuestra alabanza y adoración a Dios. No siempre la alabanza es abrir la boca y cantar un coro o un himno hermoso. A veces la obediencia es una forma de demostrar y de elevar al cielo nuestra alabanza y adoración a Dios. Nuestra entrega a su voluntad también es una alabanza. Hay tiempo de cantar. Hay tiempo de gozarse en el culto y en el templo y en el carro con la música excelsa y maravillosa con la que contamos hoy en día. Hay tiempo de danzar y de brincar. Hay tiempo de hacer ruido con trompetas. Y hay situaciones, mis amados hermanos, en las cuales nuestro cántico se convierte en acciones de gracias, en pasos en fe en nuestro caminar hacia la voluntad de Dios, en sometimiento, en esperanzas, en confianza, aún sin entender o saber cómo es que vamos a salir de las situaciones o cómo es que vamos a hacer o proceder, aún sin ver cómo vamos a resolver el problema que tenemos de frente. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo está el vaso de las circunstancias de tu vida hoy? O mejor dicho, ¿cómo ves tú el vaso de las circunstancias de tu vida en el día de hoy? ¿Lo ves medio lleno? ¿O estás en el lado de los que lo ven medio vacío? Yo te invito a confiar. Yo te invito a caminar aún sin ver, a caminar sin saber, a veces sin entender. Porque lo más importante no es saber ni entender. Lo más importante es caminar confiado, es entregarse aunque no entendamos, aunque veamos y no sabemos ni siquiera ni nos decidamos si lo vemos lleno o vacío. Aún así, lo importante es levantar nuestro pie derecho y dar el primer paso y recordar las grandes cosas que Dios ha hecho, sabiendo que Dios es bueno, siempre ha sido bueno y siempre lo será. Hay muchísima gente que entiende, que sabe muchísimo, pero no caminan porque no creen. Quizás sus labios se abren para expresar una alabanza, pero su voluntad se cierra y no pueden caminar en pos de la voluntad del Señor. En la escena nunca faltó la proclama del poder de Dios en las notas de aquellas trompetas hechas de cuernos de carnero, en los pies polvorientos, y me imagino el sonido de las pisadas de aquella multitud, en especial aquel día número 7, que la ciencia dice que fue un terremoto el que rompió los muros. Pero yo digo que si ahí dice que fue la alabanza del pueblo y el grito del pueblo y el sonar de la trompeta y los pasos y el estruendo de los pasos del pueblo, así fue para la gloria del Señor. Al séptimo día, el pueblo prestó su más fuerte grito de esperanza, de gratitud en su poderoso Dios, a su poderoso Dios, porque el Señor fue que lo hizo. El muro se cayó. La promesa se cumplió y nunca cesó la alabanza. Pero si estaban con los labios cerrados, pastora, sí, pero caminaron, pero obedecieron. Y mientras caminaron y obedecieron, los que le tocaba tocar la trompeta, tocaron la trompeta. Los que le tocaba aguantar el arca, sostuvieron el arca. Cada cual se entregó en aquello a lo que Dios lo llamó, confiado, sin entender y saber cómo Dios lo iba a hacer, pero sabiendo que Dios lo iba a hacer. Amado amigo, amado hermano, tu muro también caerá. La promesa que Dios te ha hecho, aunque no la entiendas ni la veas, se cumplirá. Vas a salir airoso,
No importa en qué lado de la opinión estés en cuanto a si tu vaso está medio lleno o medio vacío. Déjale eso al Señor y recuerda las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Y recuerda siempre que si tienes una alabanza que a lo mejor está bien profundo en el alma y no la va a escuchar el que está a tu lado, pero Dios la va a escuchar. A lo mejor se concreta mediante una acción de bien y de amor. A lo mejor lo que el Señor necesita escuchar es el sonido sublime de tu voluntad y de tu entrega, diciendo, heme aquí, Señor. Hermano, Dios está, y si tú haces eso, Dios lo va a hacer. Alabado sea su nombre por la eternidad. ¿Cómo ves tu vaso? ¿Lo ves medio lleno o lo ves medio vacío? ¿Cómo ves las circunstancias? ¿La ves como un imposible o las ves como una oportunidad? Yo te invito a que confíes en Dios. Yo te invito a que le des una oportunidad. Yo te invito a que abras tus labios, pero pongas las manos en el arado y levantes tus pies y camines sabiendo que Dios está contigo. Que Dios te bendiga. Te invito a orar, a ir delante de la presencia del Señor y presentar esa situación que quizás está en tu mente como imposible delante de la presencia del Dios de poder que libertó en aquella ocasión y que derrumbó aquellos muros. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos, pon tu mano en la área afectada si tienes una enfermedad y vamos a clamar al Señor. Señor, te damos gracias porque aún en los peores momentos de la vida, cuando vemos el vaso completamente vacío, Señor, tú estás, siempre tú estás. Gracias por la oportunidad de servirte, porque nos da la oportunidad de sentir tu presencia, por esa fe tan grande que pones en nuestros corazones, de que tú en tu momento vas a hacer el milagro y vas a cumplir tu promesa. Te pido por aquellos hermanos y hermanas que tienen muchas dificultades, que están enfrentando dolores terribles, que tienen situaciones, señores, que se sienten impotentes ante ellas. Ellos se sienten impotentes y a veces nos sentimos impotentes, pero tú nunca te sientes impotente porque tú eres un Dios de poder. Así que ahora mismo invocamos milagros tuyos. Derrumba las murallas. Llena el corazón que esté medio vacío. Cambia la vista y pon los ojos tuyos ante las circunstancias difíciles de la vida y que todos podamos ver no la circunstancia difícil, ni la enfermedad, ni la pandemia, ni la crisis, sino tu poder y tu gracia. Nos abandonamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar conectados con nosotros. Esperamos que este mensaje haya tocado tu corazón. Pero deseamos que otras vidas también sean bendecidas. Así que comparte este video con tus familiares y amigos. De igual forma, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook. Nos veremos en el próximo video. Que Dios te bendiga.